hacía ya unos años que no venía y yo le voy a decir lo que me dijeron a mí. Después también estuve unos años en paréntesis y me dijeron, hombre, no tardes tanto tiempo en venir, así que aplíquese y para el año que viene le esperamos. Nos va a hablar del cerco y liberación de Cova Darsa a través de la prensa, su centenario. Está relacionado con el tema de Marruecos. Por cuando quiera. Buenas tardes. Primero, el agradecimiento de poder ofrecer los pocos apuntes que voy adquiriendo en mis investigaciones. Y segundo, pedir disculpas porque no sabía que había pantalla y nos vamos a perder, yo no, ustedes, muchas fotografías que tengo al respecto. Por ejemplo, los soldados que he conseguido localizar que estuvieron en esta proeza. Así que una pena, no sé si saldrá el año que viene, si he dado alguna y ya está, para no perder tiempo. Bueno, el cerco y liberación de Cova Darsa a través de la prensa. Estamos ahora en el 100 aniversario, concretamente justito en este verano. Sobre la gesta que vamos a tratar coincide este año con el 100 aniversario. En él tuvo bastante protagonismo soldados de reemplazo extremeños, cacereños en concreto. Intento recordarla desde la perspectiva del único medio que se tenía entonces para su difusión, la prensa. Por mucha rapidez que quisieran los periodistas transmitir las noticias, estamos en 1924, estas eran sesgadas por falta de información completa, a veces sin verificación, llegando incluso a producir confusión de la realidad en algunos momentos. Interesaba poner en manos de los lectores cuanto antes las noticias, teniendo en cuenta la hora de cierre de la redacción de periódicos, por lo que en ocasiones las prisas hacían que el redactor las moldease un poco a su criterio, así como los titulares, llegando el caso que el periódico del día siguiente difiera en algún sentido. En el caso que nos concierne, los sucesos ocurren en Marruecos, zona del Rif. Estamos en 1924. Las noticias se difunden desde Ceuta por medio telefónico y telegráfico a la redacción de los distintos periódicos de la península, predominando el ABC, el Imparcial, La Época, la Correspondencia Militar, La Vanguardia y poco después periódicos provinciales, entre ellos el Noticiero Extremeño y el Extremadura. Levantado en armas Adelkrim contra el ejército español que guarnecía la parte del protectorado marroquí, dio origen a muchos quebraderos de cabezas al gobierno español y sobre todo muchas muertes de militares españoles. No olvidemos 1921, por ejemplo, con el conocido desastre de Anual. En un determinado momento del verano de 1924, una posición al mando de 2 oficiales, 3 soldados de telégrafo, muy importante, porque hoy mucho móvil, pero en aquellos tiempos con espejitos y el sol y el morse. Por lo tanto, la cabeza por fuera y las balas silbándole. Y una treintena de soldados de infantería del regimiento Serrallo 69, quedó aislada y rodeada por un numeroso y aguerrido enemigo, conocedores del terreno. Es importante destacar que 22 soldados de esa treintena eran de pueblos de la provincia de Cáceres. ¿Por qué? Era, podríamos decir, un sistema que tenía el mando para que más o menos se pudieran animar unos entre otros si son cercanos, si había un cierto paisanaje. Yo que he estado como militar y conoce el tema de haber estado en el Sáhara, de haber estado en Bosnia y tal, el ánimo cuando te encuentras en momentos, situaciones de peligro, la broma que te gasta el compañero y eso sirve mucho de estímulo, y aquí supieron hacerlo y venció la circunstancia. Aquella posición se componía de una especie de corral con 2 tiendas cónicas rodeadas de un precario foso, por decir algo, circundado con alambradas. Cercados de rifeños, fueron capaces de resistir con hambre y sed durante una semana. ¿Por qué hambre y sed en una semana? Porque tenían solo lo preciso cuando cortaron los convoys que iban cada 8 días.
quedaron pues con lo que tenían y eso se lo tuvieron que repartir. Luego en la prensa leíamos a veces en algún soldadito cuando lo entrevistaban, algún cacereño, que dice, nos acordamos mucho de los vasitos de anís, dice, ese era el vaso de agua que teníamos el último día. Sabiendo que la muerte la tenían cerca, le mataron los mulos, es el medio de locomoción que había entonces, y con el calor, aquel olor era nauseabundo en pleno verano. Es de entender cómo debían de aguantar estos cacereños. El día 25 de junio había comenzado el acoso y desde el 1 de julio se intenta socorrerlo y todo fracasa. La aviación, para que no murieran de sed, le lanzaban barras de hielo que al caer fuera era una lucha de poder a poder para poderlo recuperar. Algún avión incluso fue derribado. Y al fin, el 6 de julio, en un acto de valentía, igual que los que ellos tuvieron, los legionarios del teniente coronel, un tal Francisco Franco, rompen el cerco liberándolos. Sí. Los periódicos de la época escriben mucho sobre esta gesta de cobardanza y a sus soldados se les trata de verdaderos héroes, es lo que intento hablar basándome en la prensa. Por cierto, que en el Museo del Palacio de la Cigüeña en Cáceres existe una vitrina con fotos de algunos de los protagonistas y la medalla militar de un componente de esa proeza. Tuve la suerte de conocer, porque fui pueblo por pueblo, intentando conocer a descendientes y algunos emocionados porque les hablaba de su padre y tal, pues me regaló esa medalla. Digo, ¿yo para qué la quiero? Fui a este museo militar y allí la deposité en una vitrina. Si tengo todavía edad, voy a intentar conseguir subir a esa antigua posición que desapareció en aquella fecha y a intentar coger un poco de tierra y, si puedo, alguna vaina para volverla a meter aquí. A ver si la edad me respeta. Según leemos en la prensa de esos días, la discreción de la descripción de la liberación de dicha posición se realza con bastante exaltación. Los viva España, y era lógico que se pusiera en cualquier noticia, noticias del rey, noticias de Ceuta, pero todos los días nombre de muerto y de muerto y de muerto. No era para menos cuando la defensa fue penosa y la muerte estuvo en todo momento al acecho por ser, como dije, bala y lagumia. Una manera de actuar, ese prototipo de soldado de Arcas. Yo pensaba, por defender un poquitín también al enemigo, porque también tuvieron su valor, acordándome de 1808, 1809, las navajas albaceteñas que emplearían también los extremeños cuando pudieron para defenderse. Se le hicieron homenaje a estos soldados defensores tanto en Ceuta como en algunas estaciones de ferrocarril mientras regresaban a España con un mes de permiso, 3 años de mili y un mes de permiso por estas circunstancias. En cada estación paraba el tren, porque eran trenes correo, y allí le estaban esperando para hacerle homenaje. Les daban bocadillo, la Cruz Roja les daba dinero y sobre todo tabaco. Está todo en la prensa. Me he tenido que entretener mucho en ello y lo he disfrutado, queriendo meterme en el teatro real de la vida de estos chavalillos de 20 y pocos años. Leyendo los periódicos cacereños, el Extremadura y el Noticiero Extremeño, vemos que el alcalde de Cáceres, a los héroes soldados paisanos que lo desearan, no fueron todos, les invitó a una gran comida en un célebre hotel, además de dispensarle la ciudad un apoteósico recibimiento también en la estación, todo el mundo detrás de ellos, los críos y tal. De un pueblo de aquí, Madrid Calejo, había 2. Uno de los que podía haber ido allí se tiró del tren, no sé en qué estación, se fue hasta el pueblo diciendo que prefería estar con la familia antes que ir a otra comida. Todo, pero no soy capaz de callarme la anécdota. Cuando el primer legionario que consiguió entrar
allí de las fuerzas de Francisco Franco, que se la jugó para entrar, y uno de la Majala, un nativo que estaba a favor de España, estaban deseando pues salir ya de allí, y se acercaron a la puerta, y el teniente le dijo al soldado que iba a abrir: no abras absolutamente nadie, porque muchas veces los intentaron engañar. Como hablaban muchas veces un poco el castellano, se hacían pasar por soldados nacionales y tal. Y dice: no abran, ni se te ocurre, y a disparar al primero que se mueva o intenta acercarse. Cuando aparece uno con una botella de coñac, un legionario con una botella de coñac y diciendo «¡Viva España!», dice: «Abre, que ese sí es español». Eso lo cuenta un soldado en el periódico de Cáceres. A ver, Miguel Ángel, una pregunta. En esa época había gente que pagaba y no iba al servicio militar. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, se libró de no morir en anual, y murió el compañero que fue por él, porque mi bisabuelo tuvo 6.000 reales para dar. O sea, fíjense también lo que había, que bueno, yo hice la mili y vamos, todo, a excepción de alguno que tuviera alguna tara o tuviera alguna imposibilidad, y se pagaba y se libraba de la mili. ¿Quién no lo pagaba? Pues la gente que tenía posible. Adelante. No lo ha dicho, yo creo que pero es autor de Milagro de la Plaza, tiene un libro que te rogaría que dijera el título que traigo, ¿dónde viene? Y yo lo recomiendo mucho la lectura porque es un retrato extraordinario, no solo de los hombres humildes de Extremadura, que hemos hablado de personajes, hemos hablado de sacerdotes, hemos hablado de intelectuales, de políticos, y tiene un libro que ahora te ruego que nos diga el nombre que lo ha escrito, donde viene la biografía, lo que ha podido reunir de estos héroes. Gente sencilla, lo de leer y escribir no eran de verdad los más inteligentes. Gente que salía del campo con la educación. Por favor. Respecto al libro, soy tonto, me dice toda la familia, todos los amigos y tal. Resulta que yo jamás hago nada por lujo, sino a nivel económico ni nada. Me fui a la Diputación y digo: ¿queréis publicar esto? Pero con una condición: que todas las bibliotecas y ayuntamientos de los pueblos donde eran estos se lo deis, que yo con que me deis 10 es suficiente. Luego descubrí 2 o 3 librerías que lo vendían baratísimo y tal. No existe, no hay ninguno, porque yo me he quedado con unos míos sagrados que no me desprendo, y mucha gente me lo han pedido, pero hice eso. Igual que voy a hacer con otro que voy a... le he dicho que editen. Debo a la sociedad muchísimo, 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 y es una forma de pagarla, no con esto, sino participando aquí y participando en otro sitio. Me regaló todos ustedes, todos los que pagan impuestos, 8 años de jubilación antes de mi edad. Estaba en el follón de Bosnia y nos dijeron que si yo era comandante de sanidad militar y sé que iba a ir de teniente coronel a un hospital en Barcelona. Me dice: ¿te quieres ir antes, 8 años antes? Digo: ¿dónde firmo? Y ahora mismo firmé, y le debo esos 8 años, que es lo que he empleado en estudiar algo de historia y esto. 22 héroes cacereños, Covadarsa 1924. 22 héroes cacereños. Ya. Bueno, por lo que ha dado... Bueno, yo quería también preguntar a Guadalupe, porque Guadalupe es nuevo. No, claro, exactamente. Dilo tú, tranquilo. Como soy aludida por Miguel Ángel, que nos queremos muchísimo, como sabes. ¿No te acordabas de donde, en la estación donde se bajó uno de los dos, que no sé si fue Juan o Lorenzo, uno de los dos, Juan Sojo o Lorenzo Jiménez? Fue desde la estación de Villanueva de la Serena. Él va derecho, en la estación más cercana que haya militares. Sí. Perdón, el tiempo y la edad ha hecho que se me olvidara un detalle. El padre de ella consiguió que el ayuntamiento de ese pueblo tuviera una calle que se llama Héroes de Covadarsa. Y este año hemos celebrado el centenario. Eso, pues, claro.
que ha dado la sociedad, que tú amablemente la has devuelto, pues devuélvela a los coloquios al año que viene y vuelve otra vez. Prometido. Muchas gracias. Muchas gracias.